Ahora sí. Muy bien, pues comenzamos entonces esta sesión de la asignatura de investigación en ciencias sociales, aspectos filosóficos y metodológicos. El nombre de la asignatura espero que no induzca, no debería ya a la vista de la guía y del programa, no induzca mucha confusión, porque no es una asignatura sobre técnicas de investigación propiamente dicho, sino es una asignatura sobre aspectos filosóficos, metodológicos en el sentido filosófico del término, es decir, reflexión acerca de en qué consiste el conocimiento científico, en qué se diferencia la ciencia de otros tipos de conocimiento o de otros tipos de actitudes, y en particular qué dificultades hay en el caso de las ciencias sociales para acceder a este estatus de cientificidad, por así decirlo. No es necesario que me vayáis tomando nota de todo lo que digo, de prácticamente nada de lo que digo, porque ya digo, la mayor parte va a estar en el PowerPoint. Luego en la parte de las preguntas a lo mejor si hay alguna cosa que no traigo preparada, ¿no? Y si es más necesario copiarla. Pero esto lo podréis descargar, así que no hay problema. Muy bien, entonces vamos a referirnos, por lo tanto, a la economía, que es, supongo, la ciencia, por lo menos vosotras dos me imagino, en la que trabajáis principalmente. No sé, los alumnos que están conectados a través de la red, ¿a qué os dedicáis vosotros? Ingeniero de montes en Hacienda. Bueno, la ingeniería de montes también es científica, desde luego. Miguel Torrecilla y Matilde Castellanos todavía no es en la intervención general de Castilla-La Mancha. Muy bien, así que hay más bien una mayoría de gente conectada directa, más o menos directamente con las ciencias económicas. Pues bien, vamos a hablar de la revolución empirista en economía, que es un episodio histórico, un largo episodio histórico, que consiste en el intento, a partir de los años 30 del siglo pasado fundamentalmente, de convertir a la economía en una ciencia, digamos, dura, como la física. Se ha hecho popular en algunos círculos la expresión envidia de la física. Las ciencias, entre comillas, blandas, se suele decir que tienen envidia de la física y le intentan imitar, ¿no? Pues a partir de los años 30 y 40 del siglo pasado se desarrolló una revolución muy potente en el modo en el que se estudiaba, en el que se hacía la ciencia económica, que desembocó en el modo en el que vosotras habéis habéis estudiado la disciplina, que no se parece mucho a lo que se estudiaría un siglo atrás, y que ha sido un proceso pues con bastantes problemas que vamos a intentar resumir. En esta revolución empirista se refiere a que se supone que lo que hace a la física una ciencia es su capacidad de permitirnos predecir los datos observacionales en un experimento o en unas mediciones astronómicas, por ejemplo. Es decir, lo que hace de la física una ciencia no es solo que tenga una profundidad matemática notable, sino que gracias a esas matemáticas nos permite predecir lo que va a suceder en un determinado aparato, en un determinado experimento. Es decir, son los datos empíricos, es la coincidencia con los datos empíricos lo que hace que la física sea un conocimiento científico. Entonces, los dos grandes intentos en la historia de aplicar a la ciencia económica los métodos de la física fueron, por un lado, a finales del siglo XIX, lo que conocéis de sobra, la revolución marginalista, que es cuando se introdujeron los conceptos de función de utilidad y el cálculo de la maximización de utilidad y de beneficios, etcétera, que era básicamente una transcripción de algunas herramientas formales que se utilizaban en mecánica y en termodinámica. Y por otro lado, la gran
la verdadera revolución que ha llevado a la ciencia económica tal como la conocemos hoy en día es la revolución empirista a partir de la década de los años 30 del siglo XX, que no solo intenta matematizar la economía, sino aplicar a la economía las técnicas de contrastación empírica, de contrastación con los datos empíricos que se usaban o se utilizan en las ciencias naturales, como vamos a ver. Bueno, si podemos apartar esto. Ahí. ¿Qué razones motivaron que justo en esa época se produjese esta revolución? Pues básicamente que desde principios del siglo XX se habían ido acumulando por los servicios estadísticos, se crearon los servicios estadísticos nacionales, algunos otros privados o de universidades o centros de investigación, pero a partir de los años 30 ya existían bastantes datos, suficientes datos, mientras que hasta el siglo XIX los datos empíricos que existían ni eran abundantes ni eran de muy buena calidad, eran sobre todo basados en algunas estimaciones, datos económicos, por supuesto. Pero sobre todo también el origen de nuevas técnicas de análisis matemático, fundamentalmente la econometría, que surge en los años 30 y 40. También algunas influencias de las corrientes filosóficas en boga en aquella época, como el positivismo, que pretendía dar una explicación lógica de las relaciones entre el conocimiento científico y la experiencia. También, por otra parte, la crisis del año 29, que tantos puntos en común tiene con la que estamos viviendo ahora, y que entre uno de los puntos en común es que la crisis se tomó como una refutación de la teoría económica vigente hasta entonces, que era la economía clásica, la economía neoclásica. Y la aparición consiguiente en los años 30 de enfoques económicos alternativos, bastante diferentes, que se basaban en unos presupuestos diferentes a los de la economía neoclásica, obviamente me estoy refiriendo a la economía keynesiana. Y entonces, la combinación de la competencia entre dos grandes enfoques teóricos para comprender la realidad económica y la disponibilidad de bastantes datos estadísticos y el desarrollo de técnicas matemáticas para trabajar con esos datos estadísticos, pues hizo que la profesión de los economistas llegase a la conclusión de que debía ser posible utilizar esos datos para decidir con ellos si lo correcto era la teoría neoclásica o la teoría keynesiana, o cuál de las versiones de las teorías era la que describía correctamente la realidad económica. Fijaros que antes las teorías económicas estaban no tanto basadas en su contrastación con los datos empíricos estadísticos, como basadas en la intuición de los propios economistas. Es decir, cuando uno iba leyendo, posiblemente esta sea la experiencia que tengáis vosotras mismas al haber ido estudiando en la carrera. Cuando vais leyendo el libro de micro, pues se os va contando como si fuera una novela. No os hace falta ver lo que pasa en la realidad, porque por el conocimiento que tenéis, digamos, de sentido común, entendéis que eso es verdadero, que uno tiene una función de utilidad con utilidad marginal decreciente, que si no se equilibra la oferta y la demanda pasan cosas raras y eso hará que se llegue al equilibrio, etc. Parece que la teoría económica está sacada de la cabeza, más que de la realidad, más que de los datos, y por lo tanto la teoría económica parecía, hasta los años 30, que era una cuestión de sentido común. Fijaros que esto es algo que en otras ciencias no sucede. La teoría de la relatividad no es de sentido común, la mecánica cuántica no es de sentido común, incluso el electromagnetismo o incluso la propia teoría de la gravedad no son cuestiones de sentido común. No es que uno se ponga a pensar y diga, claro, a la vista de cómo caen las cosas tienen que obedecer esta fórmula. No, la fórmula se la tuvo que inventar alguien y era una fórmula que no estaba en ningún sitio. Hubo que hacer un gran esfuerzo de imaginación y de especulación para descubrirlo. Pues en los años 30 se llegó a la conclusión de que en economía sería algo parecido, que las leyes, las ecuaciones fundamentales que obedece el sistema económico no las vamos a sacar simplemente
de las conversaciones de café que podemos tener acerca de por qué suben los precios de las cosas o por qué hay paro, etcétera, etcétera, sino que tenemos que formular teorías muy especulativas y averiguar cómo contrastarlas con los datos que tenemos para, de todas las teorías que hemos formulado, ver cuál es la que encaja con los datos. Por otro lado, también estaba el deseo de utilizar este conocimiento, el conocimiento que se obtendría gracias a este proceso, el conocimiento de las ecuaciones que obedece el sistema económico, utilizar este conocimiento para controlar el sistema económico. Si sabemos que el sistema económico obedece ciertas ecuaciones que dependen de ciertas variables, en la que unas variables dependen de otras, pues es posible que si hay algunas de estas variables que nosotros podamos modificar voluntariamente, consigamos que otras variables, por la interdependencia que hay entre ellas, se modifiquen de la manera como nosotros queramos. El sistema económico sería una especie de máquina así, una máquina que tiene unas palancas que nosotros podemos mover y que produce un resultado que es el que nosotros deseamos. Y la economía sería el intento de descubrir qué hay dentro de esa máquina, cuál es el juego de las relaciones entre unas palancas y otras que produce el resultado. Bueno, como digo, algunos de los protagonistas de esta revolución pues fueron los creadores y primeros aprovechadores de los datos de la contabilidad nacional, que se fue creando en esa época, los creadores de las técnicas econométricas, y luego sobre todo dos grandes teóricos, como fueron Samuelson y Friedman, muy longevos, por cierto, además. Samuelson murió hace poco y Friedman no sé si murió hace poco o es que hace poco cumplió los 100 años o algo así, ¿no? Pero, los dos empezaron a trabajar en los años 30 y han estado activos hasta hace un par de años o poco más. Bueno, ¿cuál es la imagen de la física que sobre todo gracias a estos movimientos filosóficos a los que me refería antes, al positivismo, habían delimitado muy claramente la imagen de lo que tiene que tener una teoría para ser, o una disciplina para ser científica? Pues en la física hay teorías que son ecuaciones o fórmulas, no necesariamente con forma de ecuación, muy generales, es decir, que se pueden aplicar a cualquiera de los sistemas. Las ecuaciones del electromagnetismo, por ejemplo, pues son 4 ecuaciones que se aplican a cualquier sistema electromagnético. Las ecuaciones de la mecánica, la ley de que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, se aplica a cualquier sistema en movimiento. Teorías que están expresadas en un lenguaje matemático que nos permite trabajar con ellas y sacar muchas conclusiones de ellas, y que luego esas teorías tan generales se pueden especificar, dando, además de las ecuaciones tan generales, dando algunos datos o algunas ecuaciones más parciales que solo se refieren a una situación en particular. Transformamos estas teorías en un modelo que se aplica, ya digo, a ese tipo de situaciones en particular. Por ejemplo, tenemos el modelo en mecánica para estudiar el péndulo. Por ejemplo, pues en ese modelo se cumple, como en todas las leyes, en todos los sistemas mecánicos, la ley de Newton, de que fuerza es igual a masa por aceleración, pero también se cumplen otras leyes que se cumplen en ese modelo, pero no en otros modelos. Y la potencia de la física es esta capacidad que tienen las teorías para producir modelos aplicables a casos específicos, ¿no? Y son estos modelos los que son susceptibles de ser contrastados empíricamente mediante la comparación de los resultados que nos salen al trabajar con las ecuaciones que describen el modelo, por un lado, la comparación entre el resultado de esos cálculos y el resultado de las observaciones sistemáticas que hacemos de los sistemas a los que queremos aplicar esos modelos. Pues cogemos péndulos reales, péndulos de metal, de madera, con una cuerda, con un cable, etcétera, etcétera, y tomamos mediciones. Y lo repetimos muchas veces y vemos que en tales circunstancias ocurre esto, en tales circunstancias ocurre esto. Y comparamos esos resultados con lo que observamos, lo que calculamos
en el modelo. Y cuando tenemos varios modelos diferentes para estudiar el mismo fenómeno, podemos utilizar esos datos para saber cuál de los modelos es el correcto, o es más correcto que los otros. Y naturalmente todo esto se basa en la intersubjetividad. No solo, como pone en la pantalla, la intersubjetividad de los datos empíricos, que quiere decir que el experimento lo podría haber hecho cualquiera y habría obtenido los mismos resultados, sino también la intersubjetividad de los cálculos con las ecuaciones. La ecuación la hace siguiendo unas reglas y cualquier otra persona siguiendo esas reglas tiene que llegar exactamente a la misma conclusión. Así que el método de la física, de las ciencias naturales en general, es un método que está diseñado con el objetivo de garantizar siempre la mayor intersubjetividad posible. Es decir, que lleguemos a un resultado no porque es lo que se nos ha ocurrido en ese momento, sino porque cualquier otra persona que hubiera estudiado el mismo proceso tendría que haber llegado al mismo resultado. Ese, digamos, es el ideal. Por supuesto, no se cumple siempre. Y en las ciencias naturales, como en la economía, hay disputas y hay científicos que piensan que un modelo es correcto y no otro. Hay científicos que dicen que unos datos no están bien obtenidos, que hay que obtenerlos de otras maneras. Pero esto es el ideal, digamos. Y el éxito que ha tenido la física muestra que en cierta medida se ha aproximado a ese ideal. Bueno, esto es una explicación un poco más detallada de en qué consiste esta intersubjetividad, ¿no? Esta validez de los conocimientos obtenidos en la física. Sobre todo porque los resultados son replicables. Replicable quiere decir lo que he explicado antes, que el mismo experimento lo podría haber hecho otra persona en otro lugar con herramientas no necesariamente iguales, sino posiblemente con alguna variación, y haber obtenido las mismas regularidades. Los modelos se considerarán exitosos si están de acuerdo con cuantas más leyes sea posible, y sobre todo cuanto más improbable a priori parezca este acuerdo, es decir, cuanto más sorprendente sea lo que gracias al modelo hemos descubierto. Es decir, si inventamos un modelo y al analizar el modelo decimos, en una situación como esta, como la que el modelo describe, tendría que pasar esto, pero esto es rarísimo. ¿Cómo va a pasar esto? A priori no parece que esto sea algo que tenga que pasar. Si luego hacemos el experimento y resulta que observamos precisamente eso, pues esa es el principal tipo de razón para concluir que el modelo es correcto. Hay un ejemplo muy, muy bonito. Hasta principios del siglo XIX se pensaba que la luz estaba formada por partículas, por pequeñas partículas que emitían los cuerpos luminosos y que llegaban a los ojos, rebotaban en los espejos, etc. Eran desviadas por las lentes, pero se pensaba que eran átomos, o algún tipo de átomo muy sutil. A principios del siglo XIX, un físico francés llamado me estaba confundiendo con Fresnel, Thomas Young, propuso una teoría que tenía algunos antecedentes anteriormente, pero él la desarrolló de manera mucho más completa, según la cual la luz era una onda, era un fenómeno ondulatorio. Y mostró, con las ecuaciones de su teoría, que esa teoría permitía explicar los fenómenos que se conocían acerca de la luz, la reflexión, la refracción, etcétera, etcétera. Pero cuando presentó su teoría a la Royal Society, pues no le gustó nada, porque estaba en contra de lo que se aceptaba en aquel momento, que, como digo, era que la luz era estaba formada por partículas. Y uno de los científicos de la Royal Society se puso a hacer cálculos con la teoría y descubrió que si lo que decía la teoría fuera correcto, de ahí se seguiría que un foco de luz proyectado sobre un círculo, sobre un círculo, y luego ese círculo proyectado en una pantalla, producía una sombra, naturalmente, en la pantalla, el círculo. Pero en determinadas circunstancias se vería un punto de luz
dentro, justo en el centro de la sombra del círculo. Porque si la luz eran ondas, interferirían de tal manera, dada cierta distancia entre el foco, el círculo y la pantalla, y la interferencia de las ondas haría que algunas de las ondas llegasen justo al centro de la sombra. Dice, pero es absurdo, nunca hemos visto una sombra con un punto de luz en el medio. Las sombras son opacas, ¿no? El caso es que hicieron el experimento y apareció la luz en el centro de la sombra. Eso fue la razón que convenció a la mayor parte de los científicos de la época de que la teoría ondulatoria debía ser correcta, porque era extremadamente improbable que una cosa tan aparentemente absurda ocurriera si la teoría que había permitido descubrir que eso tenía que ocurrir no fuese aproximadamente correcta. Entonces, en la ciencia física estaremos tanto más seguros de que una teoría o un modelo son correctos cuanto más improbables sean sus predicciones, cuanto cosas más raras nos digan que van a pasar y pasen. Fijaros que en la economía, por esta idea de que en la economía clásica y neoclásica, esta idea de que la economía consiste sencillamente en poner en limpio las ideas del sentido común, pues más bien parece que se busca lo contrario, formular teorías que no nos digan que van a pasar cosas raras. Los científicos naturales, en cambio, buscan teorías que digan que van a pasar cosas raras. Cuanta más raras sean las predicciones que pueden sacar de un modelo, en principio, tantas más oportunidades hay de hacer un experimento para ver si el modelo tiene razón o no. Si el modelo, en cambio, solo dice trivialidades, pues no hay forma de saber si es correcto o no es correcto. En comparación con otro modelo distinto, contradictorio con el primero y que también aparentemente solo diga trivialidad. Bueno, para terminar con este panorama de la metodología que se usa en las ciencias naturales, pues en resumen, en las ciencias naturales estamos tanto más seguros de un resultado, cuanto más coherente sea, de una hipótesis o de una teoría, cuanto más coherentes sean sus predicciones con los datos empíricos. Y por otro lado, si una teoría ya aceptamos que es correcta, por las razones anteriores, las inferencias matemáticas que saquemos a partir de esta teoría, si las matemáticas las hemos hecho bien, si los cálculos los hemos hecho bien, pues si la teoría es correcta, las conclusiones también tienen que ser correctas. Así que en las ciencias naturales hay una mezcla de dos fuentes de certeza. Una inductiva, a partir de la experiencia, utilizándola para llegar a la conclusión de que las hipótesis son correctas, y una vez que sabemos con suficiente certeza que las hipótesis son correctas, la matemática y la lógica nos permiten sacar conclusiones a partir de estas teorías. Por ejemplo, podemos estar muy seguros de que un puente hecho obedeciendo las leyes de la física, el puente, si las ecuaciones con las que nos hemos ayudado para hacerlo nos dicen que ese puente va a aguantar un determinado peso, pues podemos estar bastante seguros que si pasa por el puente unos vehículos con menor peso del máximo que según las ecuaciones puede soportar, pues podemos estar seguros de que eso ocurrirá. Y esa seguridad nos la da el hecho de que estamos seguros de que las ecuaciones matemáticas, las leyes físicas en las que están basados nuestros cálculos son correctos y que los cálculos los hemos hecho bien. Pero, y ahora empiezan los problemas en este panorama tan bonito, digamos que la búsqueda de la objetividad, tanto en la ciencia, naturales o sociales, como en la práctica diaria de cualquier profesión o en la vida de cualquiera de nosotros, la búsqueda de la objetividad tiene varias dificultades, pero sobre todo dos que quiero señalar. Una es que a veces estamos tan convencidos de que nuestras teorías son correctas que no hacemos caso de la evidencia empírica o de cualquier otro tipo que nos dice que o nos sugiere
que no es tan correcta como creemos. El hecho de que estemos muy convencidos de algo hace, y esto es un hecho psicológico que los psicólogos incluso demuestran en el laboratorio, el hecho de que estemos muy convencidos de algo, incluso no necesariamente muy convencidos, simplemente como que tengamos una idea, aunque no sea una idea muy firmemente establecida, a lo mejor es la primera idea que se nos ha pasado por la cabeza, pero cuando acudimos a algo, las ideas que tenemos nos hacen ver la realidad de forma coherente con nuestras ideas. Y cuando la realidad o las observaciones no son coherentes con nuestras ideas, tendemos a rechazar lo que nos dice la realidad antes que a rechazar nuestras ideas. Esto, ya digo, no solo ocurre en la ciencia, ocurre en todas partes. Y luego, por otro lado, también no solo es que nuestras creencias condicionen lo que observamos, sino que también nuestros intereses condicionan nuestras creencias. Tendemos a tener creencias que son coherentes con la forma como nos viene bien que sea el mundo, y no necesariamente con la forma como realmente es el mundo. Es decir, tendemos a tener creencias, en el caso de la economía es bastante obvio, que no están basadas en lo que observamos en la realidad, sino que están más bien basadas en cómo desearíamos nosotros que fuera la realidad. Aquí podríamos discutir ahora o luego en los días siguientes en el foro de la asignatura, si queréis. De hecho, yo creo que está formulada una pregunta muy parecida. Una cuestión que siempre me ha llamado mucho la atención, y es ¿por qué los partidos políticos tienen gabinetes de economistas distintos? ¿Por qué un economista puede ser más proclive a asesorar a un partido político de izquierdas o a un partido político de derechas? Se supone, lo que decía Keynes a propósito de esto era que a él le gustaría que los economistas fueran como los dentistas. Da igual si son de izquierdas o de derechas. Tú lo que quieres es que te saque la muela y que te haga el menor daño posible. Bueno, y que te cobre lo menos posible también. Por lo menos la combinación óptima de las tres cosas. Pero tú elegirás aquel dentista que mejor saca las muelas. En cambio, los políticos no parecen elegir a los economistas en función de cuál sea el que mejor entiende la economía o el que mejores predicciones económicas hace, porque si fuese así haríamos una especie de concurso para ver qué economistas o qué escuela económica o qué departamento de economía es el que hace las mejores predicciones, y a ese le encargamos, sea el gobierno que sea, le encargamos que nos diga qué es lo que va a pasar y cuáles son las medidas que podemos tomar para obtener tales o cuales resultados. Pero no, en cambio, cada partido político parece que tiene unos asesores expertos, en este caso expertos en economía, que tienen creencias distintas acerca de cómo funciona el sistema económico. Pero si uno está en el gobierno, se supone que lo que le debería interesar es tener a un economista que sepa cómo funciona el sistema económico, no un economista que cree que el sistema económico funciona como creen los de izquierdas o los de derechas que funciona el sistema económico. En fin, es una cuestión que siempre me ha preocupado mucho y a la que nunca le he conseguido dar una respuesta muy convincente. No sé qué pensaréis. Pero en fin, el caso es que los intereses y el sesgo confirmatorio están presentes en todas las ciencias. La cuestión es que estos no son obstáculos insuperables, y en unas ciencias se superan mejor que en otros. Lo que quieren decir es que el coste, digamos, o la cantidad de datos objetivos e intersubjetivamente válidos, digamos, la cantidad y variedad de hechos empíricos, de leyes
que necesitamos para descubrir teorías correctas es mayor que si no tuviéramos estos sesgos. Es decir, no quiere decir que la obtención de resultados objetivamente válidos sea imposible, quiere decir que es más costosa. Fijaros que, en principio, decidir cuándo una teoría es correcta no es un juego, por así decir, que tenga un final determinado, como el fútbol, que a los 90 minutos se termina, sino que siempre podemos seguir obteniendo más y más datos. La cuestión es, ¿y cuándo paramos de obtener datos? Pues paramos de obtener datos cuando creemos que son suficientes para mantener esta teoría. ¿Que posiblemente en el futuro encontremos datos que refuten la teoría? Pues sí, pero a la luz de los datos que tenemos, si la probabilidad que nos dan de que en el futuro aparezcan datos contrarios es pequeña, pues podemos simplemente no seguir buscando datos. ¿Qué quiere decir la presencia de los sesgos? Que este límite, el límite que dice hasta dónde tenemos que buscar datos, pues se agranda. Que tenemos que buscar más datos que los que buscaríamos si no tuviéramos estos sesgos. Pero es simplemente una cuestión, como decía al principio, de costes. Que el coste de investigación empírica, el coste de obtención de datos que necesitamos para garantizar que nuestras teorías son correctas, es un coste más alto que el que habría si fuéramos ángeles que no tuviéramos estos sesgos, ¿no? La cuestión es que posiblemente este coste sea mayor en aquellas disciplinas donde los sesgos son más fuertes. En las ciencias sociales, posiblemente, los sesgos son más fuertes que en las ciencias naturales por dos razones. Primera, porque los intereses que están en juego son más importantes. Los intereses que estaban en juego en la cuestión de si la luz eran ondas o eran partículas, pues eran unos intereses, digamos, del prurito profesional de cada uno, ¿no? Pero en el fondo a ti qué más te da si es una onda o es una partícula. En cambio, los intereses que se juegan en si los mercados financieros funcionan mejor con más regulación o con menos regulación, pues ahí sí que hay intereses muy importantes, porque si es verdad que funcionan mejor con más regulación, eso significa que los políticos, cuando se enteren, van a poner una regulación muy fuerte. Y si yo soy un banquero, pues no me interesa que haya esta regulación tan fuerte, y entonces puedo intentar hacer lo posible para que la gente no se entere de que los mercados funcionan mejor con más regulación que con menos regulación. En fin, es un ejemplo imaginario, por supuesto. Con respecto al sesgo confirmacional y la influencia de nuestras ideas preconcebidas, precisamente el hecho de que la economía trata de cuestiones relativas al sentido común, porque todo el mundo está familiarizado con el dinero, con las compras, con el trabajo, con el desempleo, etcétera, etcétera, pues hace que la gente suele tener más ideas preconcebidas, mientras que en la física, como los protones y los electrones nunca los hemos visto, pues no tenemos ideas preconcebidas acerca de ellos y nos creemos más fácilmente lo que nos diga un teórico. En cambio, en economía pasa un poco como en fútbol, ¿no? Que igual que todo el mundo sabe mucho de fútbol, entonces sabe más que el entrenador, pues aquí casi todo el mundo también sabe lo que hay que hacer en economía, más que el ministro de Economía o el jefe de un gabinete de estudios, etcétera, etcétera. Pero además de esto, además de la presencia de estos dos intereses, de estos dos tipos de sesgos, perdón, los intereses y los sesgos cognitivos, también las ciencias sociales ponen más dificultades para averiguar algo acerca de sus objetos. Ponen más dificultades por unas razones relativamente sencillas, ¿no? Y es por el tipo de objetos que estudian las ciencias sociales. ¿Qué objetos son estos? Pues son lo que he llamado aquí agregados sociales, o sea, grupos. Pensar en familias, mercados, iglesias, instituciones, industrias, etcétera, etcétera. Y esos grupos, además, están formados por individuos que no son como los electrones, que no saben lo que hacen, sino que están formados por gente que sí que tiene una idea de qué es lo que está haciendo y que actúa en función de esas ideas que tiene.
Y además los propios investigadores también forman parte de esos grupos. Los físicos que están estudiando en el gran acelerador de hadrones el comportamiento de los protones, por ejemplo, pues ellos mismos no se meten dentro del experimento y son acelerados por el acelerador, ¿no? Pero en cambio lo que hagan los economistas sí que tiene influencia en lo que pasa en la economía, mientras que lo que hacen los físicos no influye en que los protones se comporten de una manera o se comporten de otra. Con respecto a lo primero, es decir, voy a dividir las razones por las cuales en la economía es más difícil obtener conocimientos objetivos en razones que tienen que ver con la naturaleza de los agregados sociales, que son el objeto que estudiamos, y razones que tienen que ver con el hecho de que estos agregados están formados por individuos inteligentes. Entonces, con respecto a los agregados sociales, pues esto es bastante trivial. Nos permiten obtener pocos conocimientos, primero porque no se los pueden manipular experimentalmente como un péndulo o unos rayos de luz en la física o unas células incluso en la biología. Es difícil hacer experimentos con un mercado, con una iglesia, con una familia. Se pueden hacer algunos experimentos, pero no es muy seguro, por lo complejos que son los propios sistemas, que el resultado que se obtiene en el experimento, en el laboratorio quiero decir, luego en la realidad vayan a comportarse igual. En cambio, un protón, si en el laboratorio se comporta de tal manera, pues cuando salga del laboratorio posiblemente se seguirá comportando de la misma manera. Y luego también por otro motivo, y es porque son pocos, porque mercados, en comparación con moléculas de agua, por ejemplo, pues hay muy pocos, a lo mejor hay unos cuantos miles y son muy distintos entre sí, ¿no? Mientras que en partículas de agua pues hay millones. Tú puedes hacer un experimento para ver la composición química del agua y lo repites 1000 veces porque tienen miles y miles, trillones y trillones de litros de agua con los que hacer el experimento. Pero en cambio, mercados financieros de finales de la primera década del siglo XXI, pues de esos mercados financieros son muy poquitos. No puedes sacar regularidades. En la física, en las ciencias naturales, sacas regularidades gracias a que tienen muchos objetos iguales que estudiar. Entonces, lo que obtienes estudiando unos pocos de estos objetos, lo puedes generalizar a todos. Lo que tú averiguas sobre el agua estudiando unos pocos litros, lo puedes generalizar a toda el agua del mundo. Pero en cambio, lo que tú averiguas estudiando unos pocos mercados financieros no te garantiza que todos los mercados financieros de la historia o del mundo vayan a funcionar igual que el que tú estás estudiando. Y luego también porque son muy borrosos, es decir, no se sabe muy bien cuándo acaba uno, dónde acaba uno y dónde empieza otro. Si yo tengo un vaso con agua que tiene mezcladas otras sustancias, puedo hacer un procedimiento para separar el agua de las otras sustancias y decir, no, ahora ya me he quedado solo con el agua y voy a trabajar solo con el agua. Pero el mercado financiero, por ejemplo, ¿dónde termina? Es decir, ¿qué transacciones las tenemos que considerar como parte del mercado financiero y cuáles no? Una venta de bonos, pues sí puede parecer una venta de acciones también, pero hay muchas transacciones que no estamos seguros si pertenecen a ese. Entonces, los agregados no son lo que en ciencias naturales se llama una clase natural. Una clase natural es un tipo de objetos que son así independientemente de nuestro punto de vista sobre ello. O sea, el agua es agua y el agua es igual aquí que en Marte o que en otra galaxia. En cambio, el mercado, por poner otro ejemplo, una familia, pues lo que nosotros llamamos una familia depende de nuestras concepciones subjetivas acerca de lo que es una familia. En cambio, a lo mejor en el Japón del siglo XII no era lo mismo lo que se consideraba una familia que lo que se considera aquí. Así que el concepto de familia no está tan claramente definido como los conceptos que se estudian en las ciencias naturales. Por otro lado, decía que íbamos a distinguir las razones
que dificultan la obtención de conocimientos objetivos en las ciencias sociales en dos tipos de razones, las que tienen que ver con los agregados y las que tienen que ver con los individuos. Pues bien, las que tienen que ver con los individuos son, primero, que los individuos son muy complejos. Cada individuo es muy complejo. De hecho, cada individuo es muchísimo más complejo que cualquier sistema social. Estamos formados por varios órdenes de magnitud más de células que cualquier país está formado por personas. Es decir, el número de personas en el mundo es pequeñísimo comparado con el número de células en nuestro organismo. Y el número de células en nuestro organismo, y no solo eso, sino que nuestras neuronas, que son las que nos hacen comportarnos de manera más inteligente que otros animales, el número de conexiones entre ellas es del orden de billones o trillones. Con lo cual, el sistema que consiste en un solo individuo es muchísimo más complejo que cualquier otro sistema que haya en la naturaleza. El cerebro humano es lo más complejo que se conoce. Y precisamente por ser tan complejo es difícil de predecir. Una característica que se empezó a estudiar a principios del siglo XX y que por parte de los matemáticos, pero que se convirtió en una rama más establecida de la matemática a partir de los años 60 y 70, es la famosa teoría del caos, teoría de la complejidad, que tiene una repercusión importantísima y que no nos acostumbraremos posiblemente en mucho tiempo a sus consecuencias. Entonces, hasta el siglo XX se había pensado que el universo seguía unas leyes y eso quería decir que el universo era predecible. Que si conseguíamos averiguar las leyes, digamos que este era el santo grial de la ciencia, conseguir averiguar las leyes del universo, del cachito del universo que estemos estudiando, puede ser de la física, de las sustancias químicas, de la vida, de la sociedad, etc. Pero si conseguíamos descubrir las leyes son unas ecuaciones que, sustituyendo, digamos, unas ecuaciones que dependen del tiempo. Entonces, sustituyendo el valor de t por el momento que queramos, conociendo el estado en el que el sistema se encuentra ahora, en t sub 0, digamos, pues poniendo en vez de t sub 0 t más 1000, pues nos dirá cómo es el mundo o ese sistema dentro de 1000 minutos o años o lo que sea. Es decir, se identificaba la noción de que el mundo está gobernado por leyes, un sistema está gobernado por leyes, con la idea de que este sistema es intrínsecamente predecible. Entonces, si no lo conseguimos predecir es porque todavía no hemos descubierto bien sus leyes. Puede ser que tengamos unas leyes que no son las exactas, sino son una aproximación a las leyes exactas. Como por ejemplo las leyes de Newton no son exactas, son una aproximación a las leyes de la teoría de la relatividad, que seguramente tampoco son exactas, sino que serán sustituidas por otras todavía más exactas, ¿no? Pero se pensaba que cuanto más exactamente se conocieran las leyes de la naturaleza, o de lo que fuera, mayor capacidad de predicción tendríamos. Lo que descubrieron los matemáticos, ya digo, a principios del siglo XX, Henri Poincaré, aunque esto era tan extraño que pasó bastante desapercibido, y hasta los años 60 no se empezó a sacar consecuencias de ello. Precisamente lo hizo un meteorólogo que se llamaba Lorentz. Pues lo que descubrieron era que estar basado en leyes deterministas no garantiza que un sistema sea predecible. Es decir, que un sistema puede tener unas leyes absolutamente precisas y ser intrínsecamente impredecible. ¿Qué quiere decir esto? Pues imaginaros que la pantalla es, el conjunto de puntos de la pantalla es el conjunto de posibles estados de un sistema. Yo digo, un sistema que puede ser el sistema solar, puede ser el sistema económico, puede ser el sistema formado por la población de conejos en una determinada región, lo que sea. Yo lo puedo describir de ciertas variables y cada descripción posible del sistema es un punto de la pantalla. ¿Qué quiere decir que el sistema sea determinista? O sea, ¿qué quiere decir que el sistema esté gobernado por ecuaciones? Pues quiere decir que, conociendo en qué punto de la pantalla está el sistema en un momento determinado,
las ecuaciones me dicen en qué punto va a estar en cualquier otro momento. Esto es lo mismo que había dicho antes, que los sistemas son predecibles, son deterministas. Conociendo con exactitud en cuál es el estado del sistema ahora, yo podría calcular en qué estado se va a encontrar el sistema en cualquier otro momento. Ahora bien, ¿qué pasa con los sistemas complejos? Pues los sistemas complejos son deterministas en este sentido, es decir, conocido el estado del sistema en un momento, eso determina el estado del sistema en cualquier otro momento. Pero, imaginaros que cuanto más cerca están dos puntos de la pantalla, más difícil me resulta a mí distinguirlos. Es decir, dos estados del sistema pueden ser tan parecidos que yo no soy capaz de saber si el sistema está en un estado o en otro. Por ejemplo, he puesto el ejemplo de una población de conejos en el campo. Pues un estado del sistema consistiría en decir cuál es el número de conejos que hay en un determinado momento. Y a lo mejor con la edad de cada conejo. Es decir, el estado del sistema consiste en que el 1 de enero del 2011 existen 3.427 conejos en esta parcela, tantos de esta edad, tantos de esta edad, tantos de esta edad, etc. Pues bien, imaginaros dos estados muy parecidos, tan parecidos como que haya el mismo número de conejos, pero en un sistema uno de los conejos tiene 10 meses de edad y en otro tiene 9 meses de edad. Es decir, son dos estados muy parecidos, pero diferentes. ¿Qué dice la teoría de sistemas complejos? Que dos estados que sean todo lo parecido que queramos, pero diferentes, pueden evolucionar hasta convertirse en estados todo lo diferentes que queramos. Es decir, si el estado es en el que el conejo tenía 10 meses, evolucionará de una manera, y si el estado es exactamente igual en todo, salvo que hay un conejo que en vez de tener 10 meses tiene 9, el sistema evolucionará de una manera completamente diferente. Se irán separando los sistemas poco a poco. Es decir, el primer día seguirán pareciéndose mucho, el siguiente día seguirán pareciéndose mucho, a la semana se diferenciarán un poco, al mes se diferenciarán más, y al cabo del año ya no se parecerán en nada. Pues bien, los sistemas caóticos tienen esta propiedad. Los sistemas complejos consisten en sistemas que son intrínsecamente impredecibles. ¿Por qué son impredecibles? Porque como no podemos conocer con exactitud cuál es el estado del sistema, como solo sabemos que el sistema está o bien en este estado o bien en alguno tan parecido a él que no somos capaces de distinguirlo. Imaginaos, por ejemplo, que estamos describiendo el estado de la economía española. ¿Qué variables utilizamos? Pues el PNB, el paro, la inflación, los tipos de interés, etcétera, etcétera. Imaginaros que el estado de la economía fuese exactamente igual que el que hemos dicho, pero con una variación. Y esa variación siempre existe, porque cuando decimos que la inflación es tanta, es de un 3,2%, obviamente no decimos que es exactamente del 3,2%, decimos que es 3,2% más menos un cierto margen de error. Nunca podemos medir nada sin error, siempre tomamos mediciones con algún margen de error. Y el margen de error significa que no sabemos cuál es el estado en realidad, que decimos que el estado es o bien este o bien alguno parecido. Lo que dicen la teoría de sistemas complejos es que si el sistema es complejo, cualquier grado de incertidumbre que tengamos al medir las variables hace que a medida que pasa el tiempo sea más difícil hacer una predicción. Esto, como he dicho, lo descubrió un meteorólogo por razones obvias, porque el tiempo es un sistema en el que ocurre esto. Los meteorólogos toman mediciones sistemáticas de cómo está la atmósfera ahora mismo y de cómo ha estado en los días anteriores y tienen unas ecuaciones que dicen cómo va a evolucionar. Pero ¿por qué no nos hacen predicciones seguras para dentro de un mes? Porque una atmósfera que estuviese exactamente igual que la que tenemos ahora, pero fuese un poquito diferente, y aquí es el conocido ejemplo de la mariposa, una atmósfera que fuera igual, imaginaos un planeta exactamente igual que el nuestro. Es decir, en que cada átomo esté colocado en el mismo sitio que está en nuestro planeta.
pero en ese planeta hay una mariposa más que se pone a aletear. Eso ya cambia la posición de algunos y el movimiento de algunos átomos de la atmósfera. Pues bien, ese pequeño cambio hace que al cabo de un día las dos atmósferas siguen siendo muy parecidas. Al cabo de una semana a lo mejor siguen siendo todavía muy parecidas. Sigue lloviendo en los mismos sitios, pero al cabo de un mes, al cabo de un año, ya no se parecen en nada. En el sitio en que llueve en una ya no llueve en la otra. En el sitio en que nieva en una ya no nieva en la otra. Por lo tanto, diferencias muy pequeñas. Esto se le puede dar una formulación matemática, pero no es necesario. Diferencias muy pequeñas en las mediciones hacen que las diferencias en las predicciones sean cada vez más grandes. Y nuestros cerebros son un ejemplo paradigmático de sistema complejo. Por lo tanto, son intrínsecamente impredecibles. Yo no puedo predecir con exactitud, no diré lo que va a hacer mi cerebro, pero los cerebros de los demás. Yo no sé qué frase vais a estar pensando exactamente dentro de 3 horas. Vosotras tampoco lo sabéis, desde luego. Es algo completamente imposible de predecir. Naturalmente se pueden predecir algunas cosas. Se puede predecir, por ejemplo, que un cerebro al que no le llegue información a través de los nervios ópticos, pues hará que su propietario se vaya dando golpes si intenta andar por los pasillos, ¿no? Eso es una predicción un poco más sencilla. Pero predicciones del tipo de qué decisiones van a tomar los individuos, que son las predicciones que interesan en las ciencias sociales, pues son más difíciles. No digo que sean imposibles, pero son más difíciles. Por otro lado, los individuos actúan en función de cómo comprenden ellos la situación, cosa que no pasa con el resto de los sistemas que estudian en las ciencias naturales. Las moléculas de agua no hacen lo que hacen a causa de qué piensan ellas de la situación en la que están. En cambio, nosotros sí actuamos en función de lo que pensamos acerca de la situación. Eso quiere decir que dos personas en la misma situación, si interpretan la situación de manera distinta, se comportarán de manera distinta. Por ejemplo, la pueden interpretar de manera distinta porque han tenido educaciones diferentes, por ejemplo. Entonces, cómo interpreta la persona y también cómo lo interpreta, no solo en el sentido de qué piensa la persona que va a pasar, sino qué piensa la persona que debe pasar, qué piensa la persona que es correcto, cómo es el comportamiento correcto que tiene que tener él u otros. Y además, porque las personas pueden actuar estratégicamente. Esto nos lleva a la teoría de juegos. ¿Qué quiere decir que las personas puedan actuar estratégicamente? Como sabéis, quiere decir que actúan en función de lo que esperan que hagan los demás. Y esto lleva un problema muy importante, y es que si yo, para saber lo que tengo que hacer, tengo que pensar qué vais a hacer vosotras, bueno, pues puedo intentar averiguar qué vais a hacer vosotras, y entonces llego a la conclusión, por los datos que tengo, que vais a hacer tal cosa, y por lo tanto, puesto que vosotros hacéis tal cosa, lo más interesante para mí será hacer tal otra. Pero ahora bien, el problema es que vosotras, para decidir qué vais a hacer, también necesitáis saber qué voy a hacer yo. Pero yo todavía no he decidido qué es lo que voy a hacer, porque estoy esperando a averiguar qué es lo que vais a hacer vosotros. Esto parece dejar a los grupos humanos en un impasse, porque si cada uno, para saber lo que tiene que hacer, necesita esperar a saber qué van a hacer los demás, pero los demás necesitan saber qué va a hacer el primero, pues nadie haría nada nunca, ¿no? Esto se resolvió en teoría de juegos mediante el concepto de equilibrio de Nash, y es decir, bueno, esto no quiere decir que la gente no haga nada, simplemente quiere decir que lo que la gente hace es un equilibrio, es decir, que la gente actúa en función de las expectativas que tienen sobre los demás, y las expectativas de cada uno son coherentes con las expectativas de los demás. Pero esto, que matemáticamente se resolvió de forma bastante satisfactoria, también matemáticamente se descubrió que no era una solución tan fácil como parecía,
generalmente por un motivo, porque muchos juegos tienen más de un equilibrio. Es decir, porque hay varias formas de interactuar en la misma situación que constituyen un equilibrio. Entonces, la teoría no nos puede decir cuál de los dos equilibrios o más se cumplirá. Simplemente la teoría nos dice que algún equilibrio se cumplirá, pero como hay varios, no podemos saber cuál. A no ser que añadamos más información, claro. Bueno, esto es... Bueno, y esto, solo os mencionaré el último punto. Os he comentado antes la idea de que hasta mediados del siglo XX se pensaba que el progreso de la ciencia consiste en aproximarse a las leyes del universo, en cada ámbito que estemos estudiando, de la forma más aproximada, más exacta posible. Pues la interacción estratégica tiene una peculiar forma de reírse de esta pretensión, que tiene que ver con lo de la complejidad, pero no solo con ello. Y es que no existe ninguna garantía de que el hecho de que vayamos haciendo modelos cada vez más aproximados nos vaya permitiendo predecir mejor. Porque si hacemos un modelo muy aproximado de una determinada situación social, entenderemos cómo funciona, pero si los individuos se enteran de que nosotros somos capaces de predecir cómo funciona ese grupo, los individuos del grupo se enteran de que nosotros somos capaces de predecirlo, querrán enterarse de cómo lo hemos hecho para hacer ellos sus propias predicciones. Les damos esa información, o se la vendemos, lo que queramos, y resulta que lo que observamos es que una vez que tienen ese modelo en la mano ya no actúan igual. Así que tenemos que inventar otro modelo, que digamos será un modelo un poco más aproximado, porque ahora tenemos en cuenta más datos de los que teníamos antes. Con lo cual podemos predecir mejor. Pues no, porque cuando conozcan este modelo es posible que cambien a su vez su comportamiento. Con lo cual, en las ciencias sociales no existe, digamos, automáticamente la garantía de que cuanto más realistas sean los modelos con los que estudiamos los sistemas sociales o económicos, mejores predicciones vamos a hacer con ellos. Hay un ejemplo parecido, análogo, bastante bonito, que es relativo al tráfico. Se pensaba que una forma de solucionar los atascos era permitiendo a la gente saber por dónde el tráfico circulaba de manera más fluida. Entonces se llenaron las ciudades de grandes carteles que uno pensaba que le dirían: so tonto, si vas hacia la vaguada, no vayas por aquí, vete por aquí que hay menos tráfico. Luego no llegaban a dar tanta información, más bien la información que daban era atascos en la M30, y tú ya estabas metido en la M30, y bueno, pues ya sé que hay un atasco en la M30, ¿para qué te gastan 1.000 millones en poner un cartel que me lo digan? Pero en fin, se tenía la impresión de que proporcionando a los conductores información de por dónde se podía circular con más fluidez, eso haría que los conductores se fuesen a los sitios donde había menos tráfico y el tráfico mejorase. Pues no. Resulta que y esto incluso se comprobó matemáticamente, que no existe una relación lineal entre la cantidad de información que manejan los conductores y lo fluido que es el tráfico, sino que puede ser una relación incluso contraria, es decir, cuanta más información tienen, peor va el tráfico y más impredecible es dónde van a estar los atascos. Por lo menos cuando los conductores somos bobos y vamos siempre por el mismo camino, pues el atasco se forma siempre en el mismo camino. Entonces tú ya sabes que por determinado sitio va a ir mejor, y como somos bobos, la mayoría no vamos por donde se va bien, sino que vamos por donde se va mal. Pero cuando los conductores son más listos, pues resulta que hay atascos por todas partes, no solo por donde normalmente. Esta es una ventaja que tienen los científicos naturales, que los objetos que estudian no son tan listos, entonces se comportan de manera más predecible, menos caótica. Bueno, esto de la teoría económica de los chicos listos es la aplicación que a partir de los años 60 se hizo de estas intuiciones. Vamos a los modelos que diseñemos para intentar comprender los sistemas económicos tienen que tener en cuenta que los chicos y las chicas, los agentes económicos,
no son estúpidos, son al menos tan inteligentes como el economista que está haciendo el estudio, y posiblemente tengan mejores conocimientos en muchos casos. Pero bueno, esto no es muy relevante, simplemente para indicar que esta fue que estas reflexiones que os estaba haciendo no eran puras reflexiones teóricas, sino que tuvieron una repercusión importante en el desarrollo de las teorías económicas a partir de los años 60. ¿Y qué hacer? Bueno, pues es un poco decirlo justo después del ejemplo del tráfico, parece un poco ingenuo, ¿no? Pero uno de las ventajas o de las herramientas con las que se ha podido contar en los últimos años, o que se ha empezado a contar en los últimos años, para estudiar este tipo de situaciones sociales son los modelos informáticos, ¿no? Los modelos informáticos tienen una ventaja con respecto a los modelos de ecuaciones en papel y lápiz que los economistas desarrollaron entre los años 30 y 70, más o menos. Bueno, luego también lo siguieron desarrollando, pero los modelos informáticos computacionales empezaron en los años 70-80. En la física, tradicionalmente, como he dicho al principio, lo que se hacía era intentar formular unas ecuaciones, y una característica primordial que tenían que tener esas ecuaciones era que las supiéramos resolver. Y evidentemente la ciencia ha ido progresando, la física ha ido progresando gracias en parte al progreso de las matemáticas, ¿no? Que nos ha dado, por ejemplo, Newton, para descubrir todas sus teorías, se tuvo que inventar el cálculo infinitesimal y aprender a descubrir cómo hacer derivadas, integrales y ese tipo de cosas, que eran las formas de resolver las ecuaciones como la ley de la gravedad. Esto es lo que se llama modelos analíticos, es decir, un modelo que está formado por unas ecuaciones que tú puedes resolver con papel y bolígrafo. Y resolverla significa encontrar una solución. Es decir, este modelo me dice que en tales circunstancias este será el valor que tomen las variables. Y tú calculas el valor de las variables. Ahora bien, en los sistemas que tienen las características que hemos descrito antes, que son muy borrosos, muy complejos, que están formados por individuos que tienen ideas acerca de lo que están haciendo, etcétera, etcétera, estos modelos son mucho más difíciles de aplicar. Se aplican naturalmente para determinados contextos y funcionan sobre todo a nivel agregado, cuando el individuo en particular no importa mucho, sino que se toma un individuo representativo. Pero cuando importa las diferencias entre unos individuos y otros, pues es mejor construir un modelo computacional que consiste en que tú alimentas el ordenador con un programa que incluye varias líneas por las características de cada individuo. Y lo que haces en realidad es construir en el ordenador una simulación, es decir, un mundo artificial. Tú lo que haces es no plantear las ecuaciones que obedece el sistema económico, por ejemplo, sino construirte un sistema económico en el ordenador, que funciona con un programa que él calcula lo que va a ocurrir. Y son unos cálculos tan complicados que tú no tendrías papel con todo el Amazonas para hacerlos. Y el ordenador en unos minutos los hace. Bueno, si es muy complicado, a lo mejor tarda varios días. Pero el ordenador empieza a funcionar y te dice, bueno, en estas circunstancias lo he calculado 1000 veces y me ha salido esta distribución de resultados. Si lo calculo 1.000.000 de veces, me sale esta distribución bastante ajustada. Si cambia las circunstancias, sale esta otra distribución, etc. Es decir, en lugar de hacer mundos que describimos mediante ecuaciones y resolver esas ecuaciones con papel y lápiz, lo que hacemos es construir esos mundos, replicar en la medida de lo posible el mundo real en un ordenador y hacerlo funcionar muchas veces, cientos o miles de veces, o millones de veces en algunos casos, y ver qué sale. Nosotros no podríamos hacer todos esos cálculos con papel y lápiz. Posiblemente las ecuaciones con las que hemos diseñado el modelo no supiéramos encontrar una solución general para esas ecuaciones, con lo cual la estrategia de hacerlo con papel y lápiz tampoco serviría para nada, pero nos sale un resultado que son predicciones empíricas.
tal porcentaje de casos ocurrirá esto, en tal porcentaje de casos ocurrirá esto. Entonces, las simulaciones por ordenador son, digamos, posiblemente la herramienta que en los últimos 20-30 años, desde luego, se ha desarrollado muchísimo, pero posiblemente sigamos viendo que van creciendo su importancia en comparación con el análisis de modelos de lápiz y papel. Bueno, aquí empezaba otra parte de la charla, que me voy a saltar porque llevamos bastante tiempo y si no, no nos va a dar tiempo a ver otras cosas. Así que termino con esta recapitulación. Y el resto de la charla, pues bueno, como la vais a poder ver colgada en la página de Ale. En fin, en resumen, en las ciencias sociales y en la economía en particular es mucho más difícil que en las ciencias naturales el obtener leyes empíricas. Averiguamos que ciertas cosas han funcionado en cierto momento, pero no podemos sacar de ahí la conclusión de que esas cosas van a seguir funcionando en todos los momentos parecidos. Sobre todo porque tampoco estamos muy seguros de cómo son de parecidos los momentos. Cambian tantas circunstancias, cambian tantas variables en las circunstancias que no es fácil saberlo. Por lo tanto, esto hace que sea muy difícil averiguar si una teoría económica es correcta o no. Y por eso, posiblemente en economía, al contrario que en otras ciencias, siempre tengamos economistas de izquierdas y de derechas, o de arriba y abajo, o de delante y atrás. Es decir, que tengan teorías diferentes acerca de cómo funciona la realidad. Porque los datos por sí solos posiblemente no sean suficientes para hacernos averiguar quién tiene razón. Por supuesto, pueden eliminar a muchos. Podemos saber que muchas teorías propuestas no tenían ni pie ni cabeza o no eran coherentes con los datos, pero puede que queden bastantes teorías como para hacernos estar en la duda de qué política sea mejor aplicar. Y por otro lado, el hecho de que las situaciones sociales sean un equilibrio, en sentido de teoría de juegos, hace que posiblemente muchas de las regularidades que encontremos sean normas, en el sentido de que encontramos que esto funciona así porque los agentes que forman parte de ese juego piensan que esa es la forma como tiene que funcionar. Le dan un valor normativo a su comportamiento. Y esta es la razón por la cual los aspectos normativos de la realidad, que en la ciencia económica pues han tendido a ser dejados de lado, pues son ineliminables y pues yo creo que siempre hay que tenerlos en cuenta. Tenerlos en cuenta no solo como con la idea que a vosotras me imagino que habéis estudiado Hacienda, evidentemente la Hacienda tiene un componente normativo fundamental, pero no me estoy refiriendo a que la teoría de la Hacienda tengamos que tener unos criterios normativos para saber cómo aplicarla, que eso es obvio que tenemos que tenerlo así, sino que el propio mundo que estamos estudiando está basado en ideas normativas, que la gente hace lo que hace no solo porque es lo que le interesa hacer, sino también porque cree que es lo que tiene que hacer, porque es lo que cree que se tiene que hacer. Y entonces el hecho de que vivamos en una sociedad con ciertas normas pues hace que esa sociedad funcione de manera distinta a una sociedad que funcione con otras normas. Y por lo tanto, aplicar un modelo sin tener en cuenta qué normas, qué ideas acerca de qué es lo que está bien y qué es lo que está mal tienen los individuos de la sociedad a la que lo estamos aplicando, pues posiblemente no nos sirva. En fin, pues ya digo, con esto damos por terminada esta presentación y el resto pues podéis verla en la página web. Y no sé cómo se cierra, o sea, si voy a dar algo y explota. ¿A cuál? Aquí. Bueno, aquí a lo mejor irá al principio. Bueno, aquí.
Esto es para la sesión. No, bueno, esta es para mostrar el escritorio, sí. Sí, según esto, según me explicaron al principio, ahora las personas que nos estáis siguiendo a través de la red tendríais que ver en la pantalla lo que yo muestre en la pantalla. Por ejemplo, ahora ha cambiado vuestra pantalla. Ahora ya no se ve la presentación. Muy bien. ¿Y ahora veis el escritorio? En blanco. Mostrar escritorio. Parar de mostrar. Ajá. ¿Ahora veis unas montañas en el escritorio? Sí, muy bien, vale. Estupendo. Pues, bueno, no diréis que no son bonitas las montañas, ¿no? No se pueden ampliar. Bueno, pues como decía, el resto de la charla quería dedicarla primero a resolver las dudas que tuvierais sobre la asignatura, sobre las preguntas que hay en la página de ALF, etcétera. Y luego también a daros unas indicaciones sobre las bases de datos. Así que empezamos por las dudas. Si queréis, voy a abrir el chat otra vez por si queréis vosotros plantear también alguna cuestión. Las preguntas que se han propuesto, ¿hay algún plazo para realizarlas? ¿Se pueden ir contestando? Es con total libertad. Se pueden las preguntas que hemos formulado. Primero, no es necesario contestarlas todas. Son más bien para incitar un poco a la reflexión, ¿no? Eso sí, el examen va a estar formado por 3 preguntas de esas o muy parecidas. 3 preguntas para elegir 2. Y habrá que responder pues más o menos una página o página y media de cada una. Pero si no son exactamente con la misma redacción, pues serán muy parecidas. Y la nota del curso, lo que pasa es que no será solo el examen, sino también la participación en el foro contestando a esas preguntas o cualquier otra cuestión que formuléis. ¿Y sería contestarlas y enviárselas a ustedes en el mismo foro? No, en el mismo foro podéis. Vamos a intentar entrar aquí. Vamos a quitar las montañas. Esas son de toda la asignatura, ¿no? Sí. Estamos aquí en el foro de debate, efectivamente. Entráis en las preguntas para debatir. Esto lo estáis viendo, supongo, ¿no? No contesto. Bueno, pues estas preguntas, ya digo, vaya hombre, en mi caso no salía.
no salía así. Bueno, simplemente vais formulando vuestras respuestas, tenéis... Claro, hombre, es... El orden es irrelevante y ya digo, son, me parece, 15, 16, no es necesario, 10 o así, 10, 12, estaría bien. Además, como cada uno va a responder unas, pues si entráis a responder, a contestar a la respuesta que ha dado algún otro compañero, pues no es necesario que uno se piense la respuesta y la diga y ya está, ¿no? Sino que lo ideal sería que cada uno discutiera un poco con los compañeros si está de acuerdo o no con lo que han dicho, ¿no? Para realizar estas respuestas. Pues con que sea antes del examen es suficiente, claro. Sí agradecería naturalmente que las preguntas pues no sea simplemente lo que se os ocurre durante el desayuno, sino que estén un poco ilustradas por la lectura de la guía didáctica, ¿no? ¿Habéis entrado en OCV, que es en el curso en abierto, que es donde se puede descargar la guía completa, ¿no? Sí, el temario. Sí, bueno, sí, exacto. Vamos, está incluso la guía es un libro, pero el libro lo podéis descargar en PDF en la página, ¿no? Y ya digo, el examen pues va a consistir en 3 preguntas de esta lista, o muy parecidas, para responder 2 de ellas. ¿Alguna cuestión más sobre...? La lectura de la guía, naturalmente, cualquier duda que os surja, pues la podéis plantear también en el foro, en el mismo foro directamente, aquí enviáis una respuesta o creáis un mensaje nuevo o introducís un hilo nuevo en el debate y yo lo contesto ahí directamente también, ¿no? Esto tiene la ventaja de que los demás también ven las respuestas y se puede compartir información. ¿Alguna cuestión más sobre el temario? Los alumnos virtuales, ¿lo tenéis todo claro también? Virtual que viene de virtud, naturalmente, ¿no? Oh, vaya. Ahora lo bueno sería que dijera que yo también. Pobre. Y a mí también a mí se me escapan muchísimas ideas. Pero bueno, me alegro. Si quiere con el ver a que no se nos va a tener. Que si quieren contestar alguna, que pueden participar. Cualquier aportación. Sí. Pues Miguel, si te has quedado con ganas de más, lo que sí puedes hacer es ir a mi página web, que es donde está el enlace más fácilmente, y en la asignatura de máster en administración pública viene un vínculo, accede al curso de filosofía de las ciencias sociales en abierto, y aquí pues está toda la guía didáctica, ¿no? Con el manual, que se puede descargar capítulo por capítulo en PDF. Hay una, como decía nuestra compañera, también preguntas frecuentes, etcétera. Etcétera. ¿Alguna cuestión más? ¿Hay de qué? Que ha sido que ha estado muy bien el poder tener el manual disponible tan fácil, vamos, tan fácil para nosotros. No es que fuese muy caro, porque yo creo que cuesta 12 euros o una cosa así.
pero bueno, no era muy fácil de localizar, a lo mejor. Bueno, la librería de la UNED está, desde luego, pero está medio agotado, creo. Bueno, pues vamos a pasar entonces, ya para terminar, que esto, digo, posiblemente lo conozcáis, entonces estoy repitiéndome. Digamos que la herramienta principal de investigación, hay dos fuentes para el investigador, principalmente, ¿no? Para el investigador académico. Uno son los datos, naturalmente, y eso pues tiene que ir a buscar bases de datos, que las hay muy numerosas, muy variadas, y muchas instituciones que se dedican a ellas. Aquí mismamente en el Instituto de Estudios Fiscales, pues para tipo de datos de política económica es uno de los mejores. Pero yo no me voy a ocupar de eso, ¿no? Pues yo soy filósofo y los datos empíricos me dan un poco de alergia, ¿no? Entonces, por eso me hice filósofo, ¿no? Para dedicarme a las ideas puras, ¿no? Entonces, la otra fuente de información imprescindible para el investigador, sea en ciencias sociales o en cualquier otro ámbito, son las bases de datos, no bases de datos empíricos, sino bases de datos, las bases bibliográficas, bases de datos bibliográficas y las revistas especializadas. Bueno, también los libros, naturalmente. Los libros ahora ya están empezando a ser más accesibles vía electrónica, pero suele ser lo normal tener que cogerlos en papel en una biblioteca. Pero las revistas especializadas sí que están en su mayor parte en formato electrónico, y a esas podemos acceder, no a todas las revistas del mundo, naturalmente, pero podemos acceder a muchas de ellas a través de la biblioteca de la UNED. Entonces hay que entrar en la página de la UNED con vuestra clave de alumnos, y aquí en la columna de la derecha, medios y servicios, entráis a biblioteca. Entonces vamos a ver primero las bases de datos, que lo tenéis aquí a la izquierda, y luego veremos las revistas. La base de datos fundamental vamos a entrar aquí. La base de datos fundamental en ciencias económicas, habéis visto que he pulsado aquí en economía y empresa, se llama Econlit. Es esta. Hay más, desde luego, pero base de datos bibliográfica fundamental es esta, Econlit, que supongo que significa literatura económica. Acceso, si estáis dentro de la UNED, pincháis el acceso red UNED. Si estáis en casa o en una biblioteca fuera o en la playa, pues dais acceso externo. Supongo que como estamos, no sé si esto se considerará territorio UNED o territorio Comanche, vamos a ver. Sí, pues nos deja acceder, ¿no? Y entonces hay sencillamente una serie de campos de búsqueda. Entonces tú quieres buscar algo sobre... por cierto, la base de datos, prácticamente todas ellas están en inglés, aunque recogen también bibliografía en castellano. Algunas revistas españolas aparecen aquí, pero las búsquedas suelen hacerse en inglés porque la buscan a través de los abstracts la mayor parte de las veces, y para estar incluida en la base de datos la revista tiene que publicar el abstract en inglés, con lo cual aunque el artículo esté en castellano aparecerá aquí, pero hay que buscarlo en inglés. Por ejemplo, monetarismo, podemos especificar dónde queremos que aparezca, pues en el abstract. Y pues no sé, España, buscar, y nos sale que hay dos resultados. Vale, yo pensaba que iban a salir más, pero en fin. Vamos a ver qué pasa si lo ponemos en castellano. Claro, en castellano no encuentra nada.
Vamos a buscar keynesianismo. Pues solo salen dos resultados. Se conoce que el Keynes debe ser poco popular. Aquí salen ya 28 resultados, ¿no? Y entonces aquí os aparece la referencia de la revista. Esta es una revista española, la Spanish Economic Review, por ejemplo. Esas investigaciones económicas. Y aquí aparece toda la referencia a la revista, es decir, la fecha de publicación, el volumen, páginas, etc. Si la revista está en la biblioteca de la UNED, aparece este enlace. Si lo pincháis, pues viene el registro de la biblioteca, el registro de la revista en la biblioteca, ¿no? Claro, normalmente la mayor parte de las revistas están en la hemeroteca, que es la planta de arriba de la biblioteca central, ¿no? Pero lo interesante de todas formas son las revistas electrónicas, más que las revistas en papel, ¿no? Hay algunas revistas que no se editan en formato electrónico, pero ahora ya son una minoría. Pues no sé si queréis que busquemos alguna cosa que os interese a vosotros. Cuando pones, por ejemplo, has puesto Keynes, ahí que son como tipos de bases de datos. No, son los campos de cada registro de la base de datos, tiene una serie de campos, el título, el abstract, el autor, el tema. El abstract es el resumen, o sea, cada artículo tiene un resumen al principio. Y lo que salía, además del libro en biblioteca, salía otra cosa abajo en algunos, en ese consulta full text. Pues en algunos te aparece un enlace para ver el artículo directamente. Sí. Y aquí te dice que aquí no lo ha encontrado. Pero ahora vamos a ver dónde sí encontrarlo, ¿no? Que es la segunda parte de la búsqueda. ¿Algún tema en particular queréis que ponga una búsqueda? Esto es nuevo, esto no lo he manejado nunca, lo de la búsqueda visual. A lo mejor es más bonito. Bueno, será muy bonito, pero lo podéis ver en cualquier momento. Con esto de la base de datos, generalmente uno puede, cuando empieza a manejarlas, además, se tira horas. Te pones a buscar cosas y cosas. Luego, naturalmente, puedes grabar, puedes archivar el resultado de cada búsqueda, ¿no? Y entonces te creas tú una base que puedes recuperarla en cualquier momento. Pues supongo que no encuentro aquí el... Bueno, así aquí en guardar. Me han cambiado esto con respecto a la última vez que lo había visto. En fin, esto es lo que os comentaba, las bases de datos. EconLead, que es la principal. Pero claro, lo más interesante es, una vez que uno sabe, gracias a la base de datos o a otra herramienta, qué es lo que tiene que leer, lo importante es leerlo, ¿no? Entonces uno tiene que entrar en revistas. Aquí donde hemos entrado antes en la biblioteca, en revistas. Y hay que ir a revistas electrónicas, acceso interno o externo, en función de si estamos dentro o fuera de un edificio de la UNED. En los centros asociados creo que es acceso externo, parece. Y aquí lo que hay que buscar es las revistas por título o por materia, también se pueden buscar, claro.
Ciencias sociales, por ejemplo, finanzas, finanzas públicas, por ejemplo, vamos a ver impuestos. Y aquí nos salen las revistas a las que está suscrita la universidad. Estos son los vínculos en los que hay que pinchar para acceder a la revista. En algunas, como veis, hay más de una fuente de acceso, y las fuentes de accesos se pueden distinguir por la disponibilidad de la revista. Por ejemplo, en esta solo se puede ver hasta el 2007 y en esta a partir del 2007. Hay algunas revistas, por ejemplo, en mi área, en filosofía, suele pasar bastante y da un poco de rabia, en que la universidad no paga, porque no puede, la suscripción más cara que hay, y entonces no dan acceso a todas las revistas en el último año. Es decir, puedes ver las revistas, pero solo hasta los últimos 12, o sea, todo menos los últimos 12 meses. Los últimos números, si quieres, tienes que pagar el artículo, además, ¿no? Teniendo en cuenta que es una millonada lo que se paga por las suscripciones, ¿no? Pero esto es carísimo, ¿verdad? Entonces entramos aquí, por ejemplo. Imaginaos que en la base de datos o en cualquier otro sitio hemos encontrado la referencia de un artículo que queremos. Pues buscamos esa revista. Si tenemos el título de la revista, pues entramos directamente en la primera página por título. Y aquí pues era un artículo de agosto del 2009. Entramos aquí. Y aquí están los artículos. Te detallan los artículos que hay dentro de la revista. Claro, entonces das al PDF y se te descarga. Luego lo que suele ocurrir es que te envicias y descargas 200.000 artículos y nunca tienes tiempo de leértelos, ¿no? Y además, luego te resulta difícil encontrarlos en tu ordenador, pero aquí está. Es una copia fotográfica o sea, es el mismo archivo utilizado para imprimir la revista, o sea que es como tener la revista directamente. Puedes, además como es un PDF, te lo puedes llevar a un lector electrónico y llevártelo a la playa para leer el Journal of Taxation, que es una lectura veraniega estupenda. Bueno, que se ve claramente cómo hacer una última vista. Si lo vemos por título, por ejemplo, queremos ver por título. Por ejemplo, la Spanish Economic Review, que nos salió antes. Eso sí, como te confundas en una letra, el catálogo ya no lo entiende, ¿no? No es como Google, que te dice, tal vez quiso decir, no, esto no existe. Por ejemplo, aquí hay uno de los vínculos que tiene un embargo de un año. Entramos en el otro. Y nos sale, es una interfaz un poco diferente, pero bueno. Bueno, veo que aquí son todos regular articles. Debe ser que esta revista no publica artículos buenos, son todos regulares. Y ya está. Esto de cara a iniciar una investigación es lo primero que hay que hacer básicamente, ¿no?
Muy bien, bueno, pues esto era todo lo que yo tenía pensado contar. Si tenéis cualquier pregunta o los alumnos que estáis al otro lado, pues nada, por mi parte, encantado y nos vemos en el foro en los próximos días, estas navidades. Muy bien, muy bien. Pues nada, muchas gracias. Y cerramos la sesión. Hasta luego.